Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de algunas de las noticias sobre Turquía y su región que hemos publicado en Mispa Anatolia. Turquía recibió a más de 50 millones de turistas extranjeros entre enero y noviembre de 2025, según datos del Ministerio de Cultura y Turismo, una cifra prácticamente idéntica a la del año anterior, con un ligero aumento de 0,03%. Si se incluyen a los ciudadanos turcos residentes en el extranjero que visitaron el país, el total de visitantes alcanzó los 58,48 millones en los 11 primeros meses del año, consolidando a Turquía como uno de los grandes destinos turísticos internacionales. Por mercados emisores, Rusia volvió a liderar el ranking con 6,7 millones de turistas, seguida de Alemania con 6,5 millones. En cambio, las llegadas desde el Reino Unido descendieron un 3,8% y también bajaron los turistas procedentes de países como Irán o Bulgaria. En contraste, destacó el fuerte crecimiento del turismo procedente de Latinoamérica, con aumentos muy notables en la llegada de turistas desde Argentina, Colombia, Chile o Venezuela, lo que confirma una diversificación progresiva del origen de los turistas. En cuanto a los destinos, Estambul y Antalya concentraron casi 2/3 del turismo extranjero. La metrópolis del Bósforo recibió a 17,5 millones de turistas, mientras que Antalya, un destino muy importante en la costa mediterránea de Turquía, superó los 15,7 millones de turistas. Más de 1.500 corredores participaron en la noche del 21 de diciembre en una carrera nocturna única que atravesó el histórico Gran Bazar de Estambul, coincidiendo con la noche más larga del año. El evento transformó uno de los mercados cubiertos más antiguos del mundo en un escenario deportivo excepcional, combinando historia, deporte y espectáculo en pleno corazón de la metrópolis del Bósforo. La prueba partió desde la icónica plaza de Çemberli Taş, donde se ubica la histórica columna del emperador Constantino el Grande, y recorrió algunos de los enclaves más emblemáticos del centro histórico de la ciudad, como la Universidad de Estambul, antes de adentrarse en los pasillos y callejones del Gran Bazar, finalizando de nuevo en el punto de salida tras un trazado muy simbólico, pero también muy exigente para los corredores. La competición se disputó en dos fases, una primera ronda de 5 kilómetros que incluía 3 vueltas al circuito y una fase final reservada a los mejores clasificados en distintas categorías. En la categoría masculina la victoria fue para Hacı Sabahattin Çavga, seguido de Yusuf Taç y Doruk Öztürk, mientras que en la categoría femenina se impuso Funda Karayaman por delante de María Kolpakova y Nil Meryem Aydemir. El salario mínimo en Turquía subirá un 27% en 2026, según anunció esta semana el ministro de Trabajo y Seguridad Social del país euroasiático, Vedat Işıkhan. La medida, que entrará en vigor el 1 de enero, ha superado las previsiones de los analistas en un contexto marcado por la moderación de la inflación, que ha alcanzado su nivel más bajo en los últimos 4 años. Con este aumento, el salario mínimo en Turquía pasará a situarse en 28.075 liras turcas netas al mes, unos 557 euros al cambio actual, frente a las 22.104 liras actuales. El gobierno turco sostiene que el objetivo es evitar que las subidas salariales queden neutralizadas por el aumento del coste de la vida debido a la inflación, pero también, al mismo tiempo, garantizar un equilibrio entre la estabilidad económica y la cohesión social, destacando además la resistencia de la economía turca pese a las dificultades recientes derivadas sobre todo de las tensiones regionales. La decisión ha sido, sin embargo, criticada por la oposición, que reclamaba una subida mucho mayor, pidiendo que el salario mínimo aumentase hasta las 39.000 liras, lo que habría supuesto un incremento de nada menos que el 76%. Una idea que el propio ministro de Trabajo ha calificado de populista e irreal. El aumento del salario mínimo en Turquía afectará directamente a millones de trabajadores y también a factores como la inflación, los costes laborales o las decisiones sobre los tipos de interés del Banco Central turco. La inflación interanual se mantuvo en noviembre en el 31,1%, su nivel más bajo desde hace unos 4 años. El jefe del Estado Mayor del ejército libio, el general Mohamed al-Haddad, falleció anoche en un accidente aéreo poco después de que su avión despegase de Ankara, donde al-Haddad había mantenido varias reuniones de alto nivel
con autoridades y mandos del ejército turco. La noticia fue confirmada por el primer ministro de Libia, Abdülhamid Deiba, quien expresó su pesar por una pérdida que calificó de enorme para el país. El avión en el que viajaba el militar libio perdió contacto aproximadamente media hora después de despegar del aeropuerto internacional de Ankara. Tal y como informamos en Hispanatolia, el jet privado Falcon 50, en el que volaba Al-Haddad junto a miembros de su delegación y a la tripulación, emitió una alerta a los pocos minutos del despegue solicitando un aterrizaje de emergencia por un fallo eléctrico, mientras volaba al sur de la capital turca. La aeronave fue redirigida entonces de nuevo al aeropuerto internacional de Semboga, en Ankara, pero desapareció del radar durante la maniobra de descenso. Tras iniciarse una amplia operación de búsqueda, los restos del avión fueron localizados durante la noche a las afueras de Ankara. Mohamed Al-Haddad era el principal comandante militar del oeste de Libia y una figura clave en los esfuerzos respaldados por Naciones Unidas para unificar a las Fuerzas Armadas del país, dividido entre las dos administraciones rivales con sede en Trípoli y en Tobruk, respectivamente. Este trágico accidente coincide además con la decisión, aprobada solo un día antes por el Parlamento turco, de prorrogar por 2 años más la presencia de tropas turcas en Libia. Y terminamos con una noticia muy relacionada con la Navidad, porque un equipo de arqueólogos turcos ha hallado en la antigua Nicea, la actual ciudad turca de Iznik, una excepcional representación de Jesús como el Buen Pastor, un descubrimiento que los historiadores califican de único en toda Anatolia. La imagen ha aparecido en forma de fresco en el interior de una tumba subterránea de la necrópolis de Hisardere, un conjunto funerario de gran valor histórico situado a las afueras de Iznik, en la provincia turca de Bursa. El fresco se localiza en una tumba hipogea, es decir, una tumba excavada bajo tierra dentro de una necrópolis utilizada entre los siglos II y V después de Cristo, durante el dominio romano de la región. Este espacio albergó enterramientos tanto de familias acomodadas como de clases humildes y destaca por la variedad de sus sepulturas, algunas de las cuales solo se encuentran en todo el mundo romano en Nicea. Los expertos subrayan la importancia del hallazgo, ya que este tipo de representaciones del Buen Pastor se habían documentado hasta ahora principalmente solo en hipogeos de la mismísima ciudad de Roma, la antigua capital imperial. La figura del Buen Pastor, citado en el Evangelio de San Juan, simboliza guía, protección y sacrificio y suele representarse con una oveja sobre los hombros. Nicea, hoy día Iznik, ha tenido una enorme importancia a lo largo de la historia, siendo capital romana, bizantina e incluso otomana, y prueba de ello es la reciente visita del Papa León XIV por el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la cristiandad. La ciudad fue, sin embargo, devastada por grandes terremotos en el siglo IV de nuestra era, que enterraron buena parte de sus estructuras más antiguas, por lo que los arqueólogos creen que habrá nuevos descubrimientos arqueológicos de enorme relevancia en futuras excavaciones, que podrían sacar a la luz uno de los mayores asentamientos urbanos romanos del mundo antiguo en Asia Menor. Y antes de finalizar este episodio del podcast, queremos daros las gracias. Gracias por estar al otro lado y escucharnos. Gracias por seguir la actualidad de Turquía y su región a través de Hispanatolia y de este humilde podcast. Gracias por vuestro apoyo, Teşekkürler. Y como no, queremos aprovechar la ocasión para desearos a todos y todas una muy feliz Nochebuena y una estupenda Navidad, que esté llena de felicidad y que la disfrutéis en compañía de quienes más queréis. Hasta aquí llega este episodio del podcast. Recordad que tenéis más información y más noticias en hispanatolia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.